última palabra la tienes tú. Levanta tus manos y dilo conmigo. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento. Buenos días, bendecidos todos. Me gozo de verle que están bien y qué raro que no se fueron de weekend. No hubiesen venido, yo también me hubiese ido de weekend. Pero tenemos un compromiso allá con esa gente que nos están esperando, que no están creyendo en weekend, están ahí esperando la palabra. Yo lo creo que es así. Ya el pastor está listo, nosotros estamos listos. Yo le aconsejo que usted apague su teléfono, tenga su libreta. Si hay alguna persona que está por aquí hoy nueva, pues quiero decirle que usted está en territorio amigo. Pastor, listo. Son bendecidos. Ahora, ¿viste que no era yo? Hebreos capítulo 5. Y esta semana hablé con un pastor, me decía, pastor, lo que más me encanta es que la ausencia de agite que hay en las enseñanzas. Vengo de la religión, es un pastor de Cartagena, que está trabajando con nosotros hace 2 o 3 años. Y decía que ya el agite, la música y el agite y el brinco y el salto, lo tenían ya mareado. Me encanta como usted le entra el mensaje sin agite, sin vamos a ponernos en pie, y cuántos alaban a Dios. Sin agite ninguno. Concentrado solo en lo que nos concierne, que es la palabra. El agite pasa. El agite en medio de una situación no te resuelve nada, pero si tú te agarras a esta palabra, uy, te saca porque te saca, no importa donde tú caigas. Tú lo sabes porque tú has pasado por ahí. Es muy sabroso el agite cuando todo anda bien. La música, el humo, las trompetas, el brinco, el salto, un brinquito para Dios, un brinquito para Dios. Pon a Satanás debajo de tus pies, písalo. Oye, pero cuando de verdad tú tienes que enfrentarte a la situación, nada, a ti se te olvidó el brinquito, Satanás, se te olvidó todo. Pero si esta palabra hizo morada en ti, diga morada. Mira, ella sola, sin que tú digas nada, porque a ti hay momentos que a ti se te olvida hasta el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? No sabes ni deletrearlo. No sabes si va con J o con G.
Pero si tú abrazas y esta palabra hace residencia en ti y llega a ser parte tuya, se te hace rema, llega a ser parte de ti, esa te saca ella sola sin que tú te des ni cuenta. Inclusive te saca de lugares que tú no sabes ni que estás metido. Tú lo sabes. Que después que te sacan, tú dices, uy, ¿en qué clase de rollo estaba y no me había dado? ¡Ah! Y entonces, en Hebreos 5, vamos a leer un poquito más ahí. Vamos a instruir a la gente. Vamos a seguirle dando paciencia, esperando que los ojos de la gente se vayan abriendo. Entonces, te educo un poquito más, donde en el verso 11, y la gente que nos está quizás sintonizando por vez primera y otros que todavía no lo han agarrado bien. Fíjate que en la religión la gente se acostumbra a que le lean medio versículo y que ahí le hablen 1 hora o 40 minutos de ilustraciones y brincos y saltos y a su nombre. Gloria, ¿quién viene? Pero nosotros estamos aquí para educarnos, para estudiar, para ser enseñados. Entonces leo ahí acerca de esto y te educo, que tú me digas, ¿acerca de qué? Que si te está diciendo acerca de esto, tú no puedes seguir leyendo, tienes que detenerte ahí y decir, bueno, ¿de qué estará hablando este Pablo aquí acerca de esto? Entonces, como hemos aprendido, vamos a ir buscando hacia atrás, donde empieza o comienza el pensamiento, donde allá en el capítulo 4, verso 1, dice, temamos pues, observe, dice, temamos, tengamos cuidado, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ese es el pensamiento. Entonces cuando dice acerca de esto, si usted quiere y puede, ahí en su Biblia ponga acerca del reposo. Donde dice acerca de esto, ahí donde dice esto, usted le hace un circulito así y por un ladito le pone acerca del reposo. Acerca del reposo. Dice, temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y una vez más te sugiero que en tu casa tranquilo lo leas completo, pero yo voy a saltar al verso 9 que sigue hablando de lo mismo, donde dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. O sea, si tú hablas de reposo, no puedes evitar hablar de obra, porque obra es lo contrario de reposo, van de la mano. Para uno poder entender reposo, tiene que mirar qué es lo que no es reposo, cosa que uno mismo se cuide, como empieza el pensamiento diciendo, temamos. O sea, para la forma en que nosotros nos salimos de reposo es entrando en obra. Entonces, para estar en reposo me cuido de la obra. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces volvemos ahí a Hebreos 5, lo entendemos mejor, se nos va haciendo rema, caemos en la capacidad de podérselo compartir a otra gente que necesitan, a menos que tú te hayas declarado undercover. Pero se supone que si tú estás en este conocimiento se lo puedas compartir a otra gente, porque el reposo de que trata Dios aquí, acuérdate que el pensamiento central de Dios es que tú te sientas en reposo en cuanto a la justificación, de que tú no necesitas hacer nada para que Dios te ame. ¿Ok? Acerca de este reposo tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, lerdos para oír, mongólicos para oír,
¿Por qué? Porque oyen, tienen oído para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, entiéndase tanto tiempo aquí, aproximadamente 30 años. Pablo está escribiendo ahí en el año 70, ya llevaba unos cuantos años Dios tratando con la gente en cuanto al reposo. Jesús fue el primero que abordó el asunto del reposo. Cuando dijo: no se cargue vuestra conciencia de glotonería e embriaguez, entendiendo que la embriaguez religiosa es producida precisamente por la obra. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las cosas más rudimentarias de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo declaro que cualquiera de ustedes que ha perdido quizás el tiempo, por mucho tiempo, de momento Dios lo puede llamar a un ministerio. Tú nunca sabes lo que Dios te tiene escondido atrás de la piedra. Sí, Señor. Y bueno, entonces te sirve esto. Porque a lo mejor te vemos ahí sentado por años y años y años y decimos: pero mira tantos años fulano, fulana ahí que ni chi ni cha, y de momento nos enteramos que tú tuviste que dar un viaje y por allá te quedaste, y de momento nos enteramos que estás predicando y que todo esto te sirvió, y que ya estás hasta pastoreando y te metiste en el rollo de este trabajo. No sabemos nunca. Mírame a mí, te darás cuenta. Yo era el menos calificado para esto. ¿Qué estoy haciendo? Dice: habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es ignorante, se comporta como niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y entiende que todo esto se trata de justicia, justificación de parte de Dios y no de parte del hombre. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entienda que Jesús en los días de su carne era un judío más, y iba a la sinagoga y celebraba fiestas judías, celebraba Pascua, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que él mismo le está diciendo a Pablo: dile a esta gente que dejen los rudimentos de mi doctrina. Lo que le está diciendo es: yo no quiero que ellos imiten cuando yo estaba vivo. Yo no quiero que ellos imiten lo que yo hacía cuando yo estaba vivo en los días de mi carne, porque yo era durante la ley, iba a la sinagoga los sábados, estaban imperando allí el templo todavía, los sacerdotes, el sacrificio. Yo no quiero eso ya. Yo quiero que ellos dejen eso, que no sigan en eso, para que puedan ir a la madurez. Allá en Corintios le dice Pablo: dile a esta gente que de manera que de aquí en adelante a nadie conozcan según la carne, y si aún a mí me conocieron según la carne, ya yo no quiero que me conozcan así, ya yo me morí. Están velando un muerto, ya yo no estoy allí, están viudas. La iglesia está viuda, velando un muerto que no está ahí, ya él resucitó, a ese que hay que adorar. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, observe la palabra obras muertas. ¿Qué te dice eso, obras muertas? Que no producen nada, porque están como muertas. Son obras, no dejan de ser obras, pero delante de Dios están como muertas. De la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y repita conmigo: y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Dios anunciando su propósito, su deseo. Verso 1 dice: fueron pues acabados
los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, estrellas, cometas, planetas, todo. Y acabó Dios, diga acabó, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y por cuanto acabó la obra, reposó, diga reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Más nada que hacer. Advertencia al hombre, Génesis 2, verso 17. Más del árbol de la ciencia, más del conocimiento de la ciencia, más del que te va a dar el producto del conocimiento del bien y del mal, no comas, te vas a crear una conciencia, y esa conciencia te acusa, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, tú por un lado, yo por el otro. Dios dijo, yo no quiero eso, pero el hombre finalmente hizo transgresión porque desobedeció, entiéndase así, desobediencia, transgresión, pecado. ¿Estamos? Verso 6 del capítulo 3, y vio la mujer, ella siempre ve primero. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, el conocimiento le gustó, era bueno para recibir, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, conocimiento codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió o recibió así como ella. Entonces en ese momento fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, tuvieron conciencia que estaban desnudos, malicia, se acusaron ellos mismos. Y ahí empezó la obra. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron como delantales. ¿Quiénes los hicieron? Ellos. Con Dios estaba bien que estuvieran desnudos, no había problema. Así los puso Dios, desnuditos, y con Dios estaba perfectamente bien, pero ellos ya desobedecen, cometen transgresión, pecado, se separan de Dios. La primera justificación, verso 21, es donde Dios les enseña que no es del hombre para Dios, sino de Dios para el hombre. Y dice, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas, delantales, túnicas de pieles, y los vistió. Diga, los vistió. Éxodo 28. Éxodo capítulo 28. Verso 42, me gusta el sonido de las hojas de tu Biblia, me hace entender que estás para las cosas, que estás buscando, que estás marcando, que estás aprendiendo, que te estás preparando. Entonces Dios constantemente siguió insistiendo que no quería obra, porque la obra produce sudor, y Dios no quiere sudor, sudor apesta delante de Dios. 28:42, hablando del sacerdote, dice, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos, desde la cintura hasta los muslos, o sea, entiéndase rodillas. Lea conmigo en Ezequiel 44. Mucha Biblia, poca. Pastor, pero es que tú lees demasiado. Grítame un poquito. Dime a su nombre o dime algo. Me hace buscar mucho. Da una carrerita, Ezequiel 44. Un brinquito para Dios. Ezequiel 44, verso 18, muchos años después, que ya Dios le dice a esta gente, oye, ponte los calzoncillos de lino fino, desde la cintura hasta las rodillas,
anchos, ahí está hasta la medida, que te queden anchos para que tengas tus partes frescas. La razón es esta, turbantes de lino, lo tienes ahí, Ezequiel 44:18, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos, no se ceñirán cosa que los haga sudar. Fresco, no quiero que porque ¿qué hace el sacerdote? El sacerdote se presenta delante de Dios a ministrarle a él. Entonces Dios dice, yo no quiero que tú te me presentes a ministrarme a mí lleno de sudor. O sea, aquí no hay nada que hacer, ya yo todo lo hice. Cuando tú sudas, es que tú estás haciendo, yo no quiero que tú sudes. Para eso es que te confecciono los calzoncillos de lino fino, desde la cintura hasta las rodillas, que sean anchos. No quiero sudor ni en tu cabeza ni en ninguna parte, ni turbante de otra tela que no sea lino fino. No quiero sudor. Entonces, obra es igual a trabajo. Trabajo es igual a esfuerzo. Y esfuerzo es igual a sudor. Romanos 11. Romanos 11. Y lo explico un poquito mejor. Verso 6. No es que la gente no es que la gente no entienda, es que a la gente no le conviene entender. El que abraza esta palabra sabe que tiene que dejar el vicio y la brujería está yendo a donde el pastor para que le esté poniendo las manos. Es una brujería. Antes iban donde el cura, donde el santero, ahora van donde el pastor para que los sople, los escupa, los tira al piso, le ponga las manos, le tira un trapo. La gente no está esperando nada más que el trapo para caerse al piso. ¿Cómo? ¿Qué? Dime, habla. Acostúmbralos al trapo. Y la gente, llega el momento que tú no has levantado el trapo cuando ya está en el piso. Hello. Y si por gracia, ¿qué dice? Ya no es por obra, entonces nos está diciendo para que identifiquemos qué es lo que Dios está hablando sobre el reposo, que es la gracia. La gracia es lo contrario a la obra. Gracia es contrario a la obra. Entonces si queremos saber, pastor, dime, yo no quiero obrar, quiero obedecer a Dios, ¿dónde me meto? Pues ahí lo dice. Te metes a la gracia, porque en la gracia no hay obra. ¿Tú sabes por qué en la gracia no hay obra? Porque antes tú hacías, la gracia alguien lo hizo por ti para que tú no tuvieras que hacerlo y sudar. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia. Te oí hablar a la gente mencionando la palabra gracia. Eso no quiere decir que están hablando de gracia, no se confunda. Una cosa es mencionar la palabra y otra cosa es adentrarse en ella. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, tan pronto uno le pone un poquito de obra a la gracia, deja de ser. Isaías 29. Isaías capítulo 29. Entonces, obra es religión. Porque estamos hablando de justificación, no estamos hablando del trabajo, donde uno se gana el pan, donde uno carga la caja, donde uno hace un trabajo corporal porque se dedica, el que pinta, el que martilla, el que es camionero, el etcétera, etcétera, etcétera. Eso es obra. Estamos hablando de religión, estamos reunidos en esta mañana hablando de las cosas de Dios, no tiene que ver nada con trabajo corporal. Una vez alguien dijo, pastor, me has creado un problema, ahora la mujer no me quiere trabajar. Cada vez que le digo, oye, hay que calcularlo, dice, yo estoy en reposo. El pastor dijo que había que estar en reposo, no me agites mucho. Entonces no estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de religión.
Ok, entonces la religión se caracteriza por la obra. La obra son reglamentos y mandamientos que los hombres han puesto. Y Dios califica eso como una embriaguez, como una borrachera. Y lo califica como una confusión también. Vamos a hablar un poquito más adelante de Babilonia, confusión religiosa. Dice ahí en el verso 9, Isaías 29:9, deteneos y maravillados, ofuscados y cegados, embriagados y no de vino. O sea, ahí nos tenemos que detener, ¿sí o no? Porque Dios está diciendo, se están emborrachando, embriagando, y no es de vino ni de sidra. Y entendemos, somos gente que pensamos que en aquella época no había otro tipo de bebida, no había cerveza, ni había whisky, ni vodka, ni ¿cómo se llama? Ni calúa, ni nada de esas cosas. Lo que había era vino y sidra. Entonces Dios está diciendo, deténganse y maravíllense de esto, porque hay borrachera que no es de vino ni de sidra. Y la gente se tambalea porque están confundidos. No es de vino ni de sidra. Entonces el verso 10 dice, porque Dios derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Oído, escucha, presta atención. Y cerró los ojos de vuestros profetas. Cuando cierran los ojos a los profetas no pueden hacer su trabajo. Entiende que el profeta es la persona que Dios levanta en medio de su generación a ver lo que esa generación no ha visto y a decirle a su generación, no es así. Entonces no es un trabajo fácil. Tú llévate como tarea, busca a todos los profetas que existieron en la Biblia y verás cuál la tuvo fácil, cuál la tuvo, cuál fue aplaudido, cuál fue por su generación. Diga su generación, porque hoy tú aplaudes a Isaías, yo también. Pero si tú hubieras vivido en los días de Isaías, Isaías te viene a ti con ese rollo de que una señorita que no ha tenido contacto sexual con un hombre va a dar a luz un niño. Tú te ríes en la cara de Isaías, y era que Isaías estaba viendo lo que la gente, oído, de su generación no veía. Y le estaba diciendo a la gente de su generación, no es así como ustedes creen, es así como yo les estoy diciendo, porque yo veo lo que ustedes no ven. Y cuando le dijo, y ese niño que va a tener esa doncella, esa señorita, que va a ser virgen cuando lo tenga. Hello. Eso es un paquete. Cuando nazca, su nombre va a ser llamado Emmanuel, que quiere decir que dentro de ese que va a nacer, Dios va a estar metido allá adentro. Entonces, con razón lo persiguieron, por lo que él estaba diciendo. Entonces, esa es la característica de un profeta. El profeta habla cosas nuevas que no están escritas en los libros de la librería. Años más tarde, entonces tú dices, oye, pero esto que salió en ese libro, ¿no fue lo que habló aquel medio loco hace 20 años atrás? ¿Por qué? Porque él lo habló antes que surgiera, porque ese es el trabajo del profeta. Por ejemplo, ahora me llama un pastor amigo y me dice, que no sé si está esta mañana acá, no he podido verlo, si está o no está, que hay una Biblia nueva. O sea, no es una Biblia hecha por nosotros ni por un grupito, es una sociedad bíblica, una de ellas, no sé cuál es, que han editado desde Mateo en adelante no es la Biblia porque no tiene de Malaquías hacia atrás, que se llama el Código Real, así se llama, el Código Real, y te explica ahí con claridad que ese versículo de Mateo 17:21, donde los religiosos se agarran de eso para decir que este género no sale sino con oración y ayuno, ya claramente te lo dicen, eso no está en los manuscritos. Y en esa Biblia te dice que ese otro versículo que aparece en Mateo 28, creo que es verso 19, donde dice, ir por todo el mundo a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautizando es traducida por enseñándolos.
Nosotros hace 15 años estamos dándole golpe a la pared y golpe a la pared. Y está loco, escucha, que no hay que bautizar. Es que ahí nunca ha dicho bautismo en agua. Ahí ha dicho que tú agarres a la persona y hagas, que no dice que es discípulo. ¿Qué se le hace a un discípulo? Se le enseña porque tú agarras a la gente y por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándolos, profundizándolos de manera que aprendan sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. Eso es lo que ha dicho ahí. Bueno, ya hay una Biblia ahora ahí. Pero ¿qué nos ha costado a nosotros el pregonar eso hace 15 años atrás? Entonces, lee ahí, viste, el profeta cuando tiene el velo puesto, no es profeta, no puede ser profeta. Verso 13 de Isaías 21 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento, diga mandamiento. ¿De qué? ¿Viste? Porque no es ni un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. O sea, han agarrado un mandamiento que un hombre se le ocurrió por allá y se lo enseñan a la gente como si fuera palabra de Dios. Y lo triste es que le dicen a la gente, si tú no haces esto, eres condenado. Porque si tú le dijeras a la gente, a mí me parece que es bueno hacer esto, y si lo haces bien y si no también, bueno, menos mal. Pero cuando tú le pones a la gente algo como regla de conducta, como si fuera un mandamiento de Dios, y que si esa persona no lo hace es condenado por Dios, y le juegan a la gente con la salvación, ahí es donde está el problema. Al verso 14, hay una profecía aquí de Isaías, dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. O sea, lo que voy a hacer, la mente humana no lo va a poder entender. Yo con una sola ofrenda lo voy a hacer perfectos para siempre. Los voy a espantar con eso. Si tú sigues leyendo allá en el verso 18, dice en aquel tiempo, fíjate que está hablando en un tiempo sobre un tiempo futuro. En aquel tiempo, diga este tiempo, los sordos oirán las palabras del libro. Y los ojos de los ciegos se verán en medio de la oscuridad y las tinieblas, entiéndase ignorancia. Quiere decir que hay un tiempo profetizado por Isaías, que es este tiempo, porque no hay más ningún tiempo de acuerdo a la palabra, donde los oídos de aquellos que le hemos hablado por tantos años ya han estado lerdos, han estado atrasados, mongólicos, no han querido oír porque les rompe toda su infraestructura teológica. De momento esos oídos hacen ¡pum! Y le viene hambre y no de pan, sino de escuchar la palabra de Dios. Profecía de Amós, que tampoco fue entendido el Amós. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro capítulo 5. Cualquiera de ustedes puede algún día en el futuro pastorear. Porque yo no sé por qué yo tengo esa vida. Oye, qué sé yo, me da con eso. Y me da con decir inclusive el que menos calificado está, el que más le ha oído el asunto. Podemos de momento enterarnos que Dios le hizo una operación extraña, una extraña operación. Claro que sí. Entonces vimos que ahí hay una borrachera, diga borrachera. Uy, borrachera, confusión. Y la borrachera y la confusión no es de vino ni es de sidra, sino es de mandamientos de hombre. El borracho es una persona que está desorientada, ¿sí o no? No conoce ni dónde vive ni cómo se llama. Entonces aquí Pedro nos dice, mira, primera de Pedro capítulo 5, verso 8, sed sobrio. Ahora entiéndase, no seas borracho. ¿Está bien? Me gusta leerlo así. No seas borracho.
En la universidad te enseñan a leer así, lo que no dice en la clase de literatura, de ensayo, filosofía, que tú leas lo que no dice porque es lo que quiere decir en realidad. Ser sobrio quiere decir no seas borracho. Si te dicen, ve despacio, ¿qué te están diciendo? Ser sobrio, no seas borracho, no seas borracho. Y Pedro, ¿de qué está hablando? Pedro estará interesado en la gente que de verdad se mete en el trago. Pedro, es que esto no se trata de eso. No seas borracho. Vamos a buscar el paralelo ahí en Lucas 21, más cerquita, no tan lejano como Isaías habló, Lucas 21. Lucas 21, verso 34. Recordando que ya Jesús le rompió su esquema religioso cuando les habló del vino nuevo en odres nuevos. Ya ellos están al día de lo que Jesús le está parafraseando con el vino nuevo y el vino añejo. Entonces ahora Jesús le dice en Lucas 21, verso 34, mirad también por vosotros mismos. ¿Qué le está diciendo? Tú no tienes necesidad que nadie te cuide. ¿Ah? Está interesante, ¿no? Mirad también por vosotros mismos. Déjate estar dependiendo de nadie. Que vuestros corazones, entiéndase conciencia. La conciencia donde se va a almacenar todo lo que te va a producir glotonería y embriaguez. Mirad también por vosotros mismos, que nadie te haga un cuento. Mira tú por ti mismo. Tú eres responsable de tu vida, más nadie. Que vuestras conciencias no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Estaría hablando Jesús de ir a una comelata, a un restaurante? No. ¿Estaría hablando Jesús de pegarse una borrachera con un litro de Don Q Cristal? Tampoco. Sé que están anunciando ahora. El Don Q Cristal. No está hablando de eso. A él no le interesa eso. ¿Está bien? Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una relación de Dios con sus hijos. Y Dios lo que quiere es que el hijo pueda llegarse a él con toda confianza y que nada impida. Y entonces Dios descubrió de que lo más que estaba impidiendo, el obstáculo más grande que se estaba encontrando en este proyecto de toda la historia entre él y sus hijos, era la obra. La religión. Dios dijo, va, yo terminé la obra, la bendije y la santifiqué, y vino este aparecido del diablo ahí de su madre, le metió a esta gente una conciencia, y esta gente empiezan a hacer delantales aquí, y ya nos separamos. Entonces, oído, escucha, lo que separa al hijo del padre, a Dios de sus hijos, no es que Adán mató a nadie. Ni era traqueto, ni traficaba droga, ni adulteró con 3 mujeres porque nada más había una y sobraba. ¿Ah? Eso no fue lo que separó al hijo del padre. Al hijo del padre lo separó tan sencillo como un delantal de higuera. Ese es el pecado de Adán. El pecado de Adán no fue que se robó un banco, ni mató a 3 personas, ni adulteró con 3 mujeres, nada de eso. Un delantal de higuera fue lo suficiente para separar al hijo del padre. Entonces, haz conciencia y verás a qué grado Dios aborrece la obra de sus hijos. Entonces, cuando Jesús está diciendo ahí, oye, mira por ti mismo, no dejes que nadie venga a hacerte un cuento, porque ya a Adán le hicieron un cuento. No cargues tu conciencia de glotonería y embriaguez. Está hablando de glotonería y embriaguez religiosa. No física, sino religiosa. O sea, ahí haciendo el paralelo con Pedro, donde estábamos leyendo, primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice?
No seas borracho. No seas borracho. Y velad. No estés desorientado. No estés desapercibido. No estés comiendo basura. No estés entretenido. Que no se te cargue la conciencia de glotonería, embriaguez religiosa, de manera que eso te entretenga. Porque vuestro adversario, el diablo, que siempre va a ser tu adversario, siempre va a tratar de poner aquel pensamiento ahí que nos va a llevar a tomar decisiones incorrectas, y que esa decisión incorrecta es la que nos destruye, no él. Él solamente es aquel que te colabora. Es aquel que te da el empujoncito. Es aquel que te hace psst, te da la idea. Vale, te da la idea. Es aquel que lo que a ti no se te ocurre, porque ya tú eres medio diabólico también. Medio. Ya has aprendido mucho. Lo que a ti no se te ocurre, él te lo completa. ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿Me explico? Entonces, él va a estar ahí para colaborarte. Pastor, él sabe cómo yo pienso, ¿no? Por lo que tú haces, sabe lo que tú piensas. ¿Sí o no? Entonces, si él ve que tú estás haciendo algo que es incorrecto, que te va a traer consecuencias, pero no has completado todavía, ¿sabes por dónde tú vienes? Entonces te acaba de dar el tip. Ni la patadita, es como el empujoncito. Como león rugiente, pero mira. Como león rugiente. ¿Qué te está diciendo? Que no se está comportando como él debía comportarse, porque el león no ruge cuando va a atacar, pues se asusta a la presa. Entonces quiere decir que cuando él venga tú te vas a dar cuenta, porque él mismo te va a decir, voy para ti. Anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, donde posamos nuestra atención es que aquel que está borracho de religión pierde su identidad. Al perder tu identidad, cualquier cosa te engaña, te entretiene. Oye, cuando tú tienes tu identidad, me refiero en cuanto a gracia se refiere, tú conoces tu lugar en Cristo. Tú sabes que tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo, que tú estás bendecido con toda bendición, que tú estás completo, no te falta nada, que con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre, que Él te tiene en el hueco de su mano y que nada ni nadie te puede arrebatar de ahí, que tú estás escondido con Cristo en Dios. Cuando tú conoces esos principios, tú tienes identidad, tú sabes cómo tú te llamas y sabes quién tú eres. No es un cuentico. Ahora, el que no conoce eso, entonces no conoce identidad y le pasa en la símil que está haciendo ahí Pedro, o el Espíritu Santo a través de Pedro, le pasa como el borracho. ¿Qué es un borracho? Un borracho va para Jonte y coge por Orlando, y cuando viene a ver anda por Daytona. No te pregunto si te ha pasado, no levantes la mano. ¡Hello! Que en vez de, tan fácil es que en vez de el Tompay, que es una Y, en vez de coger norte, cogiste sur, ¿ya? Y tú le das y le das rueda, y tú dices, niño, pero esto no se parece a... ¿Eh? Esto no se parece a Onte. Y cuando lees el próximo letrero dice, bajada 68, Daytona Beach. ¿Sí o no? Y tratas de abrir el carro que no es el tuyo. Uy, pero este carro, esta llave me la echaron a perder en la casa. Y le suena la alarma al carro del vecino y tú estás tratando de abrir un carro porque perdiste tu sentido de orientación. ¿Ah? Estás entretenido, estás borracho y no de vino ni de sidra, sino de mandamientos de hombre. Entonces la persona pierde su identidad. Al perder su identidad, cualquier temor que Satanás ponga en la mente, la persona cae. Porque cuando entonces hay uno que conoce quién es y tiene su identidad clara, cuando viene el pensamiento, tienes que ayunar, tú dices, muchacho, ayunar, si bastante hambre pasé yo en Cuba.
Muchachos, yo estoy escondido con la unción en Dios, yo estoy en el hueco de su mano. ¿Qué cuento me vas a hacer tú a mí? Pero cuando tú no conoces eso, cualquier predicador te mete un cuento, te dice pasa al frente, te voy a poner las manos, te voy a liberar, toda esa serie de cosas. Lee conmigo Jeremías 48. ¿Será que te quedó algún pecado escondido? Bueno, deja hacer memoria, a ver, espérate. A ver, apunta ahí, a ver. Porque no conocen, porque no han leído que todos, diga todos, los presentes y los porvenir, te lavaron como con hisopo, con jabón de lavandero. Aunque hayan sido rojos como la grana, lo pusieron como blanca lana. ¿Sí o no? Pero eso es gracia, hermano. Lo otro es una maldición. Jeremías 48. No voy a leer ahí. Vamos a ir a Apocalipsis. Deja eso ahí porque me meto en un rollo ahí y no salgo. Ya, está bien. Listo. Apocalipsis, Revelaciones. Ahora escucha, para ubicarte. En la época que Juan está escribiendo esto, que sabemos que fue desde Éfeso, en el año 96, él está narrando los sucesos que tomaron parte entre el 67 y el 69. Si yo te pregunto, para crear una atmósfera de que todos estemos ahí, que no es difícil la pregunta, ¿qué imperio gobernaba en los días de Juan? Sin miedo, dale. Romano. Okay. Habían pasado otros imperios. Habían pasado el imperio persa. Había empezado el imperio babilónico. El que estaba en función en los días de Juan, e inclusive en los días de Jesús, era el imperio romano. Bien, entonces cuando Juan habla de Babilonia ahí, entiéndase que él no está hablando del país ni del imperio. Babilonia se caracterizaba porque fue una ciudad muy famosa, de mucha opulencia. Inclusive están los jardines colgantes de Babilonia. Y a Babilonia venía gente de todas partes. Entonces al venir gente de todas partes, cada cual traía su creencia, traía su cultura, traía sus costumbres, y por lo tanto Babilonia se convirtió en un lugar donde la gente se confundía. Entonces cuando el Espíritu Santo aquí le quiere hablar a Juan sobre la iglesia, toma como tipo o como símbolo algo que ya se conocía en aquellos días, que había sido así, para notar claramente a la gente de aquella época de que la iglesia estaba sumida en una confusión, y usa entonces el nombre de Babilonia. No es porque Babilonia como país en sí o imperio estuviese gobernando en aquellos días, porque ahora tú lees ahí Babilonia y el religioso de por sí, y quizás tú has oído muchos mensajes de eso, del fin del mundo, y han dicho que Babilonia es la iglesia católica y que es Roma y que es el país, y ahora hay algunos por ahí diciendo que el Babilonia antiguo es la moderna Irak e Irán, que van a ir a la guerra con Obama, y todos esos rollos de todos estos profetas que tienen un velo puesto. Pero cuando Juan abre ahí la revelación, en lo que Dios está interesado no es en Saddam Hussein, ni en Osama Bin Laden, ni en Obama. Dios, su corazón donde está puesto, oído, es en aquello por lo cual Él pagó un precio. Ese es el interés de Dios. Dios no está interesado en los gobiernos terrenales, ni está interesado en nada. Dios su mensaje es a aquello por lo cual Él pagó el precio óptimo, la perla de gran precio, que era su iglesia, su bendecida, su predestinada, su escogida en Él antes de la fundación del mundo. Entonces entiéndase que cuando Él habla de Babilonia, está hablando en términos religiosos y en términos espirituales. ¿Estamos? Bien.
Apocalipsis o Revelaciones 17. Así se llama hoy eso, a ver. Babilonia, confusión religiosa. Y en breve te narro ahí y te llevo ahí para que entendamos precisamente por qué es que Dios le habla a la iglesia de esta época como a Babilonia. Oído, y la llama cueva de demonios. Eso dice él, ¿no? Ahí en el capítulo 17, verso 1, voy a leerte el verso 1 y el 2. Y el 5. Porque ya el tiempo me está traicionando. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ya tú entiendes, ¿no? De que no es un ángel con una copa de verdad. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O todavía estás en eso? Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la adúltera. ¿Por qué Dios la llama ramera y no inclusive prostituta? Porque una prosti va y vende su cuerpo y le cobra al machacante una tarifa, una cuota, ¿no? Pero la ramera no, la ramera es tan baja que va gratis y es como la que tiene el chulo. ¿Sabes lo que es un chulo? El que le quita el dinero a las mujeres, le da golpe. Entonces, las únicas que se prestan a un chulo después que ella da su cuerpo, que un chulo le dé golpe y le quite el dinero, no es una prosti, es una ramera. Y Dios desde allá, desde Ezequiel, le dice a Israel que oye, Israel en su judaísmo es el protagonista de toda esta brujería y hechicería. Ellos son los que inventan todos los fenómenos estos, y de ahí copia la iglesia católica, y de ahí la iglesia evangélica hoy en día es una mala copia de la iglesia católica. Y entonces cuando habla ahí de ramera, desde Ezequiel le está diciendo, oye, la ramera, mira lo que dice Dios, la ramera es decente. Porque hay mujeres, y no me quiero convertir en abogado de nadie, ¿no? Pero ha habido casos en la vida donde hay mujeres que han tenido por necesidad que recurrir a eso, no les ha quedado más remedio porque han tenido 2, 3 hijos que mantener, una madre enferma y un marido quizás paralítico, y han ido a buscarse 30 pesos a la calle para darle de comer a su familia, ¿ves? Pero entonces esta ramera Dios la llenó de todo. Entonces se acostó con todos los pueblos y entonces Dios está usando el estereotipo de la ramera. ¿Ves? Que entonces Dios la llenó de riquezas y de pozos petroleros y de diamantes y de oro. Entonces venía el filisteo, ella dejaba su creencia en Dios, se iba con el Dios de los filisteos y le daba el pozo de petróleo y los diamantes a los filisteos. Entonces Dios le dice, tú eres de la peor clase, de la peor de las rameras. Entonces no es una expresión fácil. Gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló. Viste que habló, no fue que en realidad había una copa que tenía algo adentro. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre mucha gente, diga gente, con la cual han fornicado, adulterado los reyes de la tierra y entiéndase que no habla de fornicación como normalmente se entiende fornicación. Está hablando en el aspecto religioso, el aspecto espiritual, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra que se han embriagado, ¿viste? Están borrachos. O sea, es la iglesia la que emborracha a la gente. Es la gran ramera la que le profetiza a los políticos que van a ganar y los engaña. Los emborracha también. Profetas con velo puesto, profetas emborrachos de religión, se embriagan con los reyes de la tierra y van y le ofrecen a esos reyes de la tierra sin saber ese profetica de café con leche que el político lo que anda buscando es voto, no es a Dios. Se han embriagado con el vino, ¿de qué? Viste que no es un vino de alcohol, que es un vino de fornicación. Verso 5. Y en su frente un nombre escrito. Un misterio, diga misterio. ¿Cuál es el misterio?
Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que no está hablando del imperio babilónico cuando Nabucodonosor y toda esa gente. Está hablando de un aspecto religioso. Babilonia, misterio religioso, que no es otra cosa que una gran confusión. Lee conmigo el capítulo 18 ahí. Te explico por qué es una confusión. Y te lo explico fácil. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ¿qué? La gran Babilonia. Y por supuesto no está hablando del imperio babilónico que lo encuentras por allá plasmado en el libro de Daniel hace miles de años atrás. Y se ha hecho habitación de demonios. ¿Ah? ¿Por qué oíste eso? O sea que el mensaje dirigido a las iglesias que están en revelación, a esas 7 iglesias, llega el momento que Dios se harta de esa situación, donde primero Dios empieza diciéndole, ustedes se han convertido en el trono de Satanás, ahí tienen las profundidades de Satanás, ahí tienen la sinagoga de Satanás, y como ellos continuaron en su obra, y si tú te das una tareita, aunque lo hemos mencionado muchísimas veces, el tema principal de esas 7 iglesias es la obra. Entonces Dios dice, ya está bueno con ustedes, dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra, entiéndase políticos, alcaldes, gobernadores. ¿Aló? No hay reyes. Miami no es reyes, ni Jayalía tampoco. Son alcaldes y comisionados. Y aspirantes al Senado. Y aspirantes al Congreso. Esos son los que hay. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Qué es la voz profética que Dios tiene? Diciéndole a los que están allí. Le está diciendo a los que están allí, no es así. Porque se ha convertido eso en una guarida de demonios y de espíritus inmundos. Salid de ella, pueblo mío. Y dice, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, pecado, desobediencia, transgresión. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Prepararle a ella el doble. Verso 20. Mira, fíjate el mensaje que claro. Verso 20, ahí mismo del capítulo es. Alégrate sobre ella, cielo. ¿Y vosotros quién? ¿Quiénes? ¿Y? Porque por fin los profetas y los apóstoles que han estado hablando sobre este fenómeno, por fin llegó el momento y dijo, ¡wow! Por fin, todo aquello que hablé por tantos años, lo estoy viendo con mis propios ojos. Porque Dios os ha hecho justicia en ella. Verso 24, léelo ahí. No, verso 23, mira. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de reposo, de esposo, perdón, y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, entiéndase políticos. Oído, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones.
Y no hemos estado hablando de la cantidad de trucos y hechicería que hoy en día se hacen para engañar a la gente. ¿Ah? Te perdiste el truco del agua en... ¿Quién no los vieron? ¿Me quedó bien o no? ¿Verdad que sí podía? ¿Eh? Ahí está las hechicerías, mira. Aquí no tiene nada que ver con los santeros. Dios no tiene que ver con eso de santeros ahí. Dios está hablando de la iglesia. Dios donde está plasmado ahí. Oído, mira. Y en ella se halló la sangre de ¿quiénes? ¿Por qué? Porque eso es lo que marca la historia. Todo profeta que Dios por su soberanía, su capricho, por la razón que haya sido, lo haya levantado para hablarle a su generación de que no es así y con un mensaje diferente a lo que ellos tienen ya en agenda y tienen estructurado. Todos esos profetas fueron perseguidos y muchos inclusive asesinados por ellos. Lee conmigo Mateo 5. Ahora yo te explico confusión religiosa en esta gente. Yo presento ante la consideración que esos que se meten al internet y miran ahí y en ti. ¿Dónde en la Biblia Dios nos explica a nosotros cómo hay que bautizar? Entonces, por eso, que si tú vas a la iglesia católica, te van a bautizar al niño con 2 testigos, con un agua ahí bendita. Por eso, si tú vas a la iglesia luterana, te van a bautizar los niños no recién nacidos, sino que después que cumplen de 6 años en adelante. Por eso, cuando vas a la metodista, hacen lo mismo. Pero cuando vas a la evangélica te dice, no, hasta que el niño no sea grande, se haya arrepentido, no puede ser. Entonces, me parece a mí, no sé tú, que si Dios, que es un Dios tan justo, hubiese pretendido que su iglesia bautizara a la gente, lo menos que podía hacer él era dejar las instrucciones ahí de a qué edad, y no solamente a qué edad, en el nombre de quién, porque no sé si tú conocerás el caso de personas que yo he conocido que llegaron un día a la iglesia evangélica y entonces levantaron la mano y le dieron las clases esas de bautismo, de catecúmeno, y entonces los bautizaron en una playa y los bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces pasó un tiempo y esa persona o se mudó o se disgustó en la iglesia o hubo un bochinche, se fue para otra. Entonces una de las noches esas, el pastor después que terminó de predicar dijo, y de los que llevan un poco tiempo aquí, ¿cuántos ya han decidido hacerse miembro? Entonces tú levantaste la mano porque te vas a hacer miembro y pasaste al frente. Los 12, los 13, los 15 que van a hacerse miembros nuevos, toda la iglesia los aplaudió, ¿sí o no? Es así. Entonces esa gente pues los van a entrevistar porque le van a decir, ¿tú vas a ser miembro? Sí. ¿Y ya tú estás bautizado? Sí. ¿Cómo te bautizaron? No, a mí me bautizaron en una playa. ¿Y en el nombre de quién? No, en el nombre de Jesús. No, hermano, eso no sirve. Tiene que ser en un río y es en el nombre de Jesucristo. Entonces ahí le ponen otro poco de clase, bautizan al individuo, ahora es en un río, en el nombre de Jesucristo. Resulta que el tipo le persigue los bochinches. 2 años más tarde, otro bochinche en la iglesia, me voy de aquí, se va a otra iglesia, llega allá, la misma lectura, el mismo, ¿cómo se llama?, libreto de la misma novela. ¿Cuántos se quieren hacer miembros? Allá pasó, Radamés se llama este, Radamés pasó. Yo me quiero ser miembro. Y está diciendo, coño, ojalá aquí no me salgan con otro bochinche, ya estoy cansado de iglesia en iglesia. Y le hacen la entrevista, Rada, ¿ya tú estás bautizado? No, sí, me he bautizado 2 veces, pastor. 2 veces, ¿y cómo así? La primera, ¿dónde era? En la playa, ¿no? En la playa, en el nombre de Jesús. La segunda, en un río, en el nombre de Jesucristo. Y el pastor le dice, no, hermano,
Tiene que ser bautisterio, porque la playa está contaminada, el río también, allí van los pecadores, orinan allí, toman ron, hacen de todo. Tiene que ser aquí en el templo de Jehová. Y tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y va a Radamés otra vez a meterse otro bautismo. Termina Radamés confundido. Es un babilónico religioso. ¿Por qué está confundido? Porque fácil, Dios nunca dejó instrucciones para que bautizaran a nadie. Ahora dime cómo dice ahí, si es para atrás, o si es para adelante, o si es para abajo. ¿Mm? Entonces tú observas cualquier otro rudimento que esta gente, estos babilónicos hacen, después llamar babilónico con toda confianza, que lo que hacen es confundir a la gente. Es una confusión. Vamos a ayunar. Entonces tú buscas la información sobre el ayuno. ¿Dónde busca la información uno? En la Biblia. No aparece. Entonces tienes que recurrir al libro de Gigi Ávila. O tienes que recurrir al libro de cualquiera otro que se inventó o se le ocurrió, como uno que escribí yo una vez. Y entonces ahí a mí me parecía, diga, ¿a ti te parecía, pastor? A mí me parecía que era así. Pero aquí no hay fundamento para tú decir a la gente cómo se ayuna. Porque eso de Daniel, eso no era un ayuno. Eso era una abstención de no comer cosas que para los judíos eran prohibidas, como la carne de puerco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando Daniel dice, yo voy a comer solo legumbres, que esa era la dieta de esa gente, como no había corderos judíos desangrados, y ellos estaban comiendo lo que comía el rey, el faraón, entonces dijo, no, yo eso no lo voy a comer. Pero cuando tú buscas aquí ayuno, aquí no aparece. Cuando tú buscas aquí Santa Cena, primero que eso no aparece en ningún lugar, porque Jesús lo que estaba comiendo era la Pascua. Entonces los católicos hicieron su Eucaristía con su hostia y su cosa, y entonces los evangélicos que vinieron después que los católicos, muchos ofendidos por esto que yo digo, ¿no? Los evangélicos vinieron después que los católicos, hello, copiaron de la Eucaristía, y entonces para no parecerse a los católicos no daban hostia, dan galletica. Entonces uno dice, no, galletica no. Otro dice, tiene que ser pan de pita bread. Otro dice, no, la hostia es válida. Entonces, ¿dónde dice aquí cuál es? No hay. Entonces, al no haber que hace eso, confunde a la gente. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra en ningún momento intentó ni que tú ni yo hiciéramos nada de esas cosas, porque eso es obra, y la obra produce sudor, y a Dios no le gusta el sudor. Lee conmigo Mateo 5 y nos vamos. Versos 11 y 12. Creo que ahí en Luciano hay unas cuantas Biblias de esas de Código Real. Creo que hay. Código Real se llama. Vas por allá y no te identificas hasta que no la compres. Porque ya uno fue por allá y se identificó de antemano. Entró allí, bendecido, ya, enseguida que no hay nada, que lo que tú vengas a buscar se acabó. Capítulo 5, verso 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa. ¿Cuál es la causa de Jesús? La gracia, por eso puso él su sacrificio. Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, oído. Porque así, diga así, persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. O sea que la persecución al profeta no es nada nuevo. Vamos a estar en pie. Padre, declaro sobre esta palabra que hemos escuchado en esta mañana, declaro que haya oídos, unos cuantos oídos más que se abran en esta ocasión, tanto aquí donde estamos nosotros reunidos,
como aquellos que a través del internet nos sintonizan en cada ocasión. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra y una vez más declaramos que la unción tuya, que destruye todo yugo, levanta toda carga, está con nosotros, ayudándonos a continuar adelante con esta tarea, con este trabajo que tú nos has encomendado. Ayuda a los que están con nosotros a entender eso, porque si no entienden eso no van a sentirse satisfechos en medio nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendecidos.